Ya voy a grabar. Después la otra cosa es que habrá que fijar un horario donde, no sé si ustedes han mirado la guía sobre determinantes. Había una guía sobre determinantes y no veo que nadie entregó nada por ahora. ¿Cómo les va esto de la guía? Podríamos hacer una, o sea, yo lo que sugería era hacer una clase de, ¿cómo se llama? Extra para, para el jueves o viernes, pero si el jueves o viernes hay paro, es complicado, no sé. Podríamos hacer una pausa del paro y hacer como una clase, no sé, el viernes. Podríamos hacer así, que el viernes en vez de la clase, hagamos eh, una clase facultativa para resolver dudas sobre esta guía. ¿Ya? Intentar resolver algún tipo de dudas, hacer ejemplos que puedan ayudarles para no quedarse pegado en la guía. Entonces, no sé, eso es como hacer un hack de la idea de paro, pero es que la tarea es para el 12, entonces no hay más tiempo que eso. O sea. Entonces ya le voy a escribir eso por correo después. Eh, bueno, y por mientras, qué bueno que ya casi planifiqué que termináramos esta parte para la parte de cuál es la forma de un operador lineal y unas propiedades de operadores lineales conectado con autovalores. Se termina hoy. O quizás se termina un poco la próxima clase oficial, o sea, el lunes. Y sí, habrá que hagamos dos partes, ¿ya? La parte que es el teorema de Cayley-Hamilton, que es un teorema que nos entrega informaciones sobre relaciones entre polinomios y operadores. Es la primera parte de la clase. Y la segunda es simplemente el enunciado, un poco, haremos el enunciado de lo que es la forma de Jordan de una matriz. Y también vamos a ver no vamos a ver la demostración de esto de la forma de Jordan porque implicaría, sería una parte bastante abstracta de relaciones entre álgebra lineal y álgebra de ideales de polinomios, ¿ya? Entonces, para la forma de Jordan vamos a ver más allá lo que es. Y cómo se demuestra es las demostraciones que yo conozco que para que se comprendan bien necesitan eh, hacer una parte como de ideales de polinomios y cosas así que en realidad no tomaría mucho tiempo y no quiero hacer, ¿no? Porque después habrá que evaluar esta parte y me parece que las evaluaciones podría ser como bastante compleja y entonces prefiero evitar la demostración del teorema de Jordan. Lo que me han dicho, puedes hacerlo, no hacer la demostración, lo importante es que se conozca el enunciado, ya para cuando me presentaron qué debo hacer en el curso de álgebra lineal. Entonces no vamos a ver solo el enunciado y tener un par de herramientas para interpretar qué significa este enunciado, un poco más práctico. Y eso, ¿ya? Entonces, para la parte de teorema de Cayley-Hamilton, será muy conectado, muy similar a algo que hemos visto en la clase pasada. O sea, el estudio y la descripción de lo en qué se traduce en términos de subespacios la nilpotencia de un operador o de una matriz, ¿ya? Entonces, acordámonos, nilpotente, un operador puede ser nilpotente, que significa que si hay un número kappa
tal que si hago composición de mi operador o de mi función, ¿no? Función desde, siempre nos imaginaremos funciones desde V en V, y V es un espacio vectorial sobre C, complejo, ¿ya? Entonces, y de dimensión finita, ¿ya? Dimensión de V siempre la llamo N finita. Y un operador nilpotente significa que hay una potencia de este operador kappa que me da 0. O sea, me da el operador que envía todo en 0. Si ahora fijo una base, este operador se representa por una matriz. Componer el operador con sí mismo se representa por multiplicar la matriz por sí misma, línea por columna. Y entonces el facto que el operador es nilpotente corresponde a que hay una potencia de la matriz asociada que es 0. ¿Ya? Una vez que fijo coordenadas y miro la expresión respecto a las coordenadas. Entonces digo que una matriz es nilpotente cuando una potencia de esta matriz es 0. Después hemos visto en la clase pasada que prácticamente que la nilpotencia es equivalente a decir que la matriz correspondiente tiene el autovalor 0 con multiplicidad algébrica n, ¿ya? O sea, lo mismo que es lo mismo que decir que esta matriz asociada a mi operador tiene polinomio característico este de acá, menos x a la potencia n, ¿ya? Porque se acuerdan que el polinomio característico en general era el producto de todos los autovalores menos x, ¿ya? Autovalores de la matriz A, desde i igual 1 hasta n. Si estoy en coeficientes complejos, como siempre vamos a estar, se puede factorizar completamente un polinomio de grado n. Particular, se puede factorizar completamente el polinomio característico. Significa que se escribe como producto de factores lineales, y estos factores lineales directamente me describen sus raíces, ¿ya? O sea, un polinomio tiene siempre exactamente n raíces complejas, quizás repetidas, no todas iguales, puede que se repitan, pero el número de repeticiones totales son n entre todas las raíces. Ok, y en este caso todas las raíces, estos lambda i, son todos iguales y todos 0. Entonces el polinomio característico es esto. Eso es la descripción de una matriz nilpotente. Y en efecto, sabemos que también por otro resultado de la clase pasada, sabemos que todas las matrices son triangularizables, ¿ya? Entonces, si miramos una matriz triangular con ceros en la diagonal, hemos visto en un ejemplo, ya este ejemplo venía precedente a la proposición de arriba, y en este ejemplo hemos visto que si nos acordamos que las columnas de una matriz son, cuando aplico la matriz producto de línea por columna A aplicado al vector canónico J, o sea, el vector que tiene solo la posición J igual a 1 y los otros 0, esta AEJ es lo mismo que la columna J de A. Columna J de A, ¿ya? Entonces, AEJ, hago producto línea por columna, me da un vector, o sea, me da n números, una n-upla de números, y que sería un vector de Rn, y es la columna J de A. ¿Ya? Entonces, cuando miro mi matriz, puedo mirar las columnas y sé las coordenadas de aplicar la matriz al vector canónico número J, si miro la columna J. Y entonces uno se daba cuenta que como sería decodificando lo que significa que tengo una matriz triangular con ceros en la diagonal, lo que se traduce es que estos espacios, subespacios generados por los primeros J vectores canónicos, ¿ya? E1, EJ, satisfacen que aplico la multiplicación por a un elemento de VJ y me da, por ejemplo, miramos acá, esto es J igual a 3, J igual a 3,
el vector canónico número 3, cuando le aplico la matriz, me da solo las primeras dos coordenadas son distintas de 0 y las otras son 0. Y entonces tenía que... Oh, ¿qué pasó? Ok, entonces tenía que A aplicada al vector 3 se envía en el espacio V2. Y así cada vector de la base canónica se envía al espacio con un índice 1 menor. ¿Ya? Entonces una base del espacio VJ, que sería E1, EJ, el E1 lo envío en 0, ¿ya? El primer elemento de la base tiene columna 0 en esta matriz, cuando veo en qué lo envía. El L2 estaba enviado en el primer espacio porque tiene solo coordenada a lo largo del vector 1, y el EJ se envía en VJ-1, ¿ya? Y entonces la base de VJ se envía toda en elementos de VJ-1. Entonces vale esta propiedad que A enviaba cada uno de estos espacios en el precedente. Entonces podía hacer una gráfica que me decía, acá miro cada flechita de A, me dice dónde se va el espacio correspondiente, y parto con el espacio total Vn generado por toda la base canónica, aplico A y veo que este Vn se envía en Vn-1 a través de una aplicación de A. Si ahora hago dos aplicaciones de A, ¿ya? O sea, aplico dos flechitas que corresponde a aplicar A al cuadrado, el espacio total lo envío en Vn-2, ¿ya? Y así siguiendo, y si aplico n flechitas, ¿ya? Todo Vn lo envío en 0, ¿ya? Entonces, directamente uno ve que esta matriz de acá envía todo el espacio Vn. Si aplico n pasos de A, cada vez me baja un poco la dimensión de mi espacio y se va en un espacio más chico hasta llegar a 0 en n pasos. Entonces sigue directamente que A a la potencia n es igual a 0 para todas las matrices triangulares con 0 en la diagonal. Después nosotros sabíamos que toda matriz es triangularizable sobre los números complejos, ¿ya? Cuando considero coeficientes complejos. Y entonces, si una matriz es triangular, uno, en general, cuando tengo una matriz triangular, polinomio característico de una matriz triangular es el producto, sería el determinante de esta matriz triangular menos X veces la identidad. Entonces es simplemente el producto de todos los elementos diagonales de mi matriz, que llamamos los A, I, los elementos diagonales menos X, y igual a 1 hasta N. ¿Sí? A son las entradas A y J, ¿ya? Con I, J entre 1 y N. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque si miro lo que es esta matriz, esta es triangular con A, I menos X en la diagonal. ¿Ya? Entonces, cuando hago el determinante de una matriz triangular, es igual al producto de los elementos diagonales, y entonces igual a ese producto. Entonces, los A, I son la misma cosa que las raíces del polinomio característico, o sea, son los autovalores repetidos con multiplicidad. ¿Ya? Entonces, si sé que A es nilpotente, mi proposición me dice que el polinomio característico tiene autovalores todos 0. Entonces, dado que sé que cualquier matriz es triangularizable, la forma triangular tiene en la diagonal los autovalores, ¿ya? Las entradas diagonales de la matriz triangular son los autovalores. Entonces, todos los autovalores, toda la parte diagonal de mi matriz son ceros. Entonces, digamos, mezclando la proposición, este facto que hemos visto acá, que para una matriz triangular tiene en la diagonal sus autovalores, y
el facto que toda matriz es triangularizable. Estas tres partes me dice que cualquier matriz nilpotente hay una base en la cual se ve exactamente como en el ejemplo. ¿Ya? Entonces esto es como la forma por ahora más sencilla en la cual podemos poner una matriz nilpotente. ¿Ya? Es como que este ejemplo más o menos cubre todas las posibilidades una vez que me permito cambiar base. Esto era el resumen de la clase pasada, más un extra que era esta parte de acá. ¿Ya? Observación que el ejemplo cubría un poco todas las posibilidades para una matriz nilpotente. Ok. Entonces esto era esto. Y ahora vamos a ver de nuevo, ya lo había anunciado la clase pasada, pero vamos a ver de nuevo el enunciado. Esto queremos demostrar hoy. Que si A es una matriz n por n y su polinomio característico lo llamo PA de X, como siempre. Entonces, este polinomio, cuando lo aplico a la matriz A, cancela todo y entonces me da la matriz 0. ¿Ya? Y ya hemos visto un caso de esto. ¿Ya? Hemos visto que el caso que si A es nilpotente, déjenme cambiar un poco color para que se distinga. Si A es nilpotente, hemos visto que el polinomio característico de A es igual a menos X a la n. Y entonces el teorema de Hamilton-Cayley lo que me diría es que el teorema de Hamilton-Cayley se traduce en este caso en decir que menos A a la n es igual a 0. ¿Ya? Esto sería el teorema. Y en realidad esto sigue directamente porque menos a la n, esto sería también igual a menos 1 a la n por a la n. ¿Ya? Y sé que a la n es igual a 0. ¿Ya? Sé que a nilpotente, entonces a la n es igual a 0. ¿Ya? Porque hemos visto que a nilpotente siempre es de esta forma de acá. Y esta forma de acá satisface a la n es igual a 0. ¿Ya? Entonces, dado que... Profe, Sí. pero esa forma de ahí dice que es nilpotente para cualquier n, o qué, porque habíamos dicho que ser nilpotente es que para algún k a la k era 0, pero si Claro. tenemos esa con 0 en la diagonal y triangular superior, es nilpotente para cualquier n, La ¿o dimensión de no? la matriz es n, ¿no? El n juega el rol de la dimensión de la matriz o el grado del polinomio. Después, digamos que lo que dije acá es que si A es nilpotente, hay una base en la cual la matriz es de esta forma de acá. ¿Ya? Porque es como, hay una base donde es triangular y cuando es triangular, en su diagonal debe tener los autovalores, que acá hemos demostrado que son todos 0. Sigue que tiene esta forma y en el ejemplo de la clase pasada hemos visto que si tiene esta forma, hay este dibujito de acá donde veo cómo estos espacios se envían en cada uno en el siguiente y entonces obtengo que en n pasos, aplicando a a la n, envío cualquier elemento del espacio total en 0. Entonces vale que a la n es igual a 0. ¿Ya? Entonces, una matriz nilpotente en general dice, existe capa tal que a la capa es igual a 0, pero con esto sabemos un poco más. Sabemos que si la matriz tiene dimensión n, seguramente a la n es igual a 0. ¿Ya? Esto mezclando los resultados de la clase pasada, como acabo de mencionar. Entonces, por esto aparece este n. ¿Ya? Es la consecuencia de que todo se reduce a este ejemplo, donde sabía verificar que n es un valor que ya es suficiente para anular a. ¿Ya? Entonces, la observación es un poco esto, es decir que para a nilpotente hemos visto que es equivalente a ser nilpotente obtener ese polinomio característico. Después este polinomio característico
anularse en A es lo mismo que decir que A a la n es 0. Y por lo de la clase precedente, hemos visto que si A es nilpotente, entonces A a la n es 0, ¿ya? Porque, por lo que acabo de mencionar acá, ¿ya? Esto de acá. Entonces, el teorema de Hamilton-Caldey vale para el caso nilpotente, digamos, sería el caso más sencillo, ¿ya? ¿Cuál es un polinomio más sencillo que una potencia, bueno, con un coeficiente -1 a la n, pero es el caso más sencillo, ¿ya? Y para ver el caso general de Cayley y Hamilton, de ese teorema, se trata de imitar un poco las mismas ideas que acabamos de ver ahora y verlo un poco más en general. Entonces, hacia esta dirección vamos. Generalizar lo de la clase pasada un poco más para polinomios más generales. Entonces, la primera cosa que quiero mencionar, separando una de las ideas que serán útiles, la describo en una proposición. Acá esto dice que si tengo un polinomio, vale, acá que quizás debería sumar algo, vale para toda matriz cuadrada A y para toda matriz C invertible, vale esto, que cuando aplico Q a lo que sería como un cambio de base de la matriz A, C a la -1 a C, esto es lo mismo que tomar C a la -1, aplicar Q a la matriz A y después hacer C, ¿ya? Entonces, el C a la -1 C, de alguna forma, vale esta igualdad que me permite de, entre comillas, sacarlos afuera del Q, ¿ya? Y para demostrarlo se trata como de una verificación. Entonces, primero escribo cuál es la forma de un polinomio. En general, un polinomio es siempre algo de la forma an x a la n, suma de varios coeficientes y después a1x a 0. ¿Ya? Entonces, en general puedo escribirlo así. Y entonces voy a considerar cada término, cada polinomio de tipo potencia, ¿ya? Entonces primero miro qué pasa cuando hago A veces el producto, kappa veces el producto de A y escribo C a la -1 y C a la izquierda y derecha respectivamente, ¿ya? Entonces, este producto de acá con A repetido kappa veces, podría acá escribir la identidad, ¿ya? O escribir C a la, escribir C por C a la -1, ¿ya? C por C a la -1 es la identidad, así que podría insertar entre cada pareja de A's una pareja de C por C a la -1 sin cambiar el resultado, la matriz producto resultante, ¿ya? Porque acá esto es la identidad y no cambia el producto de una matriz si la multiplico por una identidad, ¿ya? Y entonces, una vez que inserté entre cada dos apariciones de A un C por C a la -1, puedo separar los términos de otra forma, ¿ya? Como descrito acá, ¿ya? Entonces acá tengo C a la -1 a C, C a la -1 a C, y así siguiendo, y quizás acá, justo antes de este C a la -1 a C, había un otro C que participaba al C a la -1 a C precedente, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, la expresión a la derecha es lo mismo que la expresión a la izquierda, reorganizada por grupos de 3. Y en el final hay kappa veces, kappa apariciones del A, el número de apariciones de A que hay es igual, y entonces en total hay kappa términos. ¿Ok? Y con esto hemos demostrado, con esta reorganización, digamos, de la fórmula, hemos demostrado que C a la -1 a la capa C es lo mismo que C a la -1 a C todo a la capa.
¿ya? O sea, producto capa veces con sí mismo, ¿ya? Y entonces esto es el caso de Q de X si era solo una potencia, X a la capa, ¿ya? Si para polinomios lo más sencillo posible, o sea, monomios, vale esto. Y bueno, si sé la propiedad esta para monomios, simplemente la linealidad me permite extenderla a una combinación lineal de monomios, o sea, cualquier polinomio, ¿ya? Entonces acá esto es lo que hago. Acá tengo un polinomio general del tipo suma de a capa por a pequeño capa por a largo capa, ¿ya? Y la suma es entre capa igual 1 hasta n, ¿ya? Y le pongo un c a la menos 1 a la derecha de esta suma y un c a la izquierda, ¿ya? Ahora aplico linealidad, suma sobre capa igual 1 hasta n de nuevo, de todo esto, y la linealidad del producto, linealidad y asociatividad del producto de matrices me da esta primera reexpresión, donde el C lo multiplico separadamente por cada miembro de la suma, a la izquierda, a la derecha el C y a la izquierda el C a la menos 1. Y finalmente puedo aplicar el resultado de arriba para cada término, ¿ya? Acá tengo C a la menos 1 a C, lo sustituyo con C a la menos 1, perdón, acá tengo C a la menos 1 a la capa C y lo sustituyo con C a la menos 1 a C, todo a la capa, ¿ya? Y entonces, si acá esta parte de acá correspondía a C a la menos 1, un polinomio C, esto es igual al mismo polinomio aplicado a C a la menos 1 a C, que es lo que necesitaba demostrar. Ya es como que obtengo C a la menos 1, QAC es igual a Q, C a la menos 1 a C. Cuando Q es la suma de A capa por el monomio X a la capa. ¿Ya? Y si lo aplico a matrices, me da esto. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es un primer elemento que tener presente. Es que puedo cambiar base o adentro del polinomio o afuera del polinomio aplicado a la misma matriz. ¿Ya? ¿Por qué la sumatoria desde capa igual a 1? No, es incorrecto. Es desde capa igual a 0. Me equivoqué. Es por la habitud que siempre es desde capa igual a 1 en muchos casos, así que me equivoqué. Gracias. Ok, entonces, ahora demostración del teorema de Hamilton-Cayley. Ya, no sé, a veces me confundo y escribo Hamilton-Cayley o Cayley-Hamilton. No sé por qué la gente, quizás Hamilton tuvo un rol más importante, era considerado más importante y a veces la gente lo escribe en esta otro orden. Los apellidos de estas dos personas las escriben en órdenes que cambian desde fuente a fuente en libros distintos. Ok. Ok, entonces, ¿cuáles son los elementos de la demostración? Primero, hemos visto este facto, ¿ya? Que puedo poner C a la menos 1 a C adentro de un polinomio o poner C a la menos 1 a C afuera y ponerle solo el A adentro, ¿ya? Y esto lo voy a aplicar para un polinomio particular, que es el polinomio característico de la matriz C a la menos 1 a C, ¿ya? Primer elemento, ¿ya? Entonces, esos puntos son cosas que vamos a ocupar después, ¿ya? Después, el segundo es desde la teoría de determinantes. Sabemos que el polinomio característico no cambia cuando cambiamos base, ¿ya? Esto vale, no importa cuál es la matriz A y cuál es la matriz C invertible. Este polinomio, ya se acuerdan, valía que determinante de A menos XI es igual a determinante de C a la menos 1 A menos XI C, que es igual a determinante de C a la menos 1 A C menos XI. ¿Ya? Porque en el segundo término, cuando escribo, esto ya lo hemos visto, ¿ya? Cuando escribo C a la menos 1 XI C, imaginando que X le voy a sustituir un valor
este número que podría sustituir al X sale afuera por linealidad. Entonces esto es igual a X por C a la menos 1. La identidad puedo no escribirla porque identidad por una matriz es siempre igual a identidad. Y entonces es igual a X por la identidad, todo eso. ¿Ya? Entonces, por eso me sale esta fórmula de acá, que por un lado tengo el polinomio característico de la matriz A, que es igual al polinomio característico de la matriz C a la menos 1 a C. ¿Ya? Y en este pasaje ocupé que el determinante de C a la menos 1 por determinante de C es igual a 1, ¿ya? Porque siempre vale esta regla que el determinante de un producto es el producto de los determinantes y el producto de C a la menos 1C es la identidad que tiene el determinante 1. Entonces, ya esto era un resumen de algo que hemos visto en la clase pasada, en la primera clase sobre polinomio característico, creo. Entonces lo vamos a recordar, ¿ya? Que no cambia, que es una propiedad, un objeto que no depende del cambio de base que yo haga. ¿Ok? Y ahora estos primeros dos puntos me permiten, combinándolos, ¿ya? El polinomio de A es igual al polinomio de C a la menos 1 a C. No sé por qué hago eso. Cuando ya presioné algo incorrecto. Ok, entonces acá cuando aparece lo sustituyo con este. ¿Ya? Y me da esta expresión de acá. ¿Ya? P C a la menos 1 a C aplicado a C a la menos 1 a C es igual a C a la menos 1 P a C. ¿Ok? Entonces como que podría cambiar base. Mi matriz A no sabía qué forma tiene, pero podría cambiarle base y la expresión polinomio de algo aplicado a algo lo puedo aplicar con algo igual a o algo igual a C a la menos 1 a C y hay una relación entre las dos. Entonces ahora ocupo el facto que existe C tal que cualquier matriz se pone en forma triangular, ¿ya? Acá ocupo el facto que tengo coeficientes, siempre trabajamos para esta clase con coeficientes complejos, ¿ya? En general sobre coeficientes reales no vale, pero con coeficientes complejos sí, porque para demostrar esta parte hemos ocupado el teorema fundamental del álgebra, ¿ya? Entonces, teniendo presente todo esto, nos vamos a enfocar en esta parte de acá con la matriz C a la menos 1 a C en vez que la matriz A. ¿Ya? Entonces, y suponamos que esta matriz sea triangular. Entonces la llamo B y voy a trabajar con el PB de B. ¿Ya? Entonces, sea B triangular. Si es triangular, hemos visto que tiene sus autovalores en su diagonal. Y entonces el polinomio característico, que es, si tengo una matriz triangular, ¿ya? Y en su diagonal tiene lambda 1, lambda n, ¿ya? Triangular con lambda 1, lambda n. Y entonces cuando miro el determinante de la misma matriz menos x la identidad, x veces la identidad, me da lambda 1 menos x, así siguiendo hasta lambda n menos x en la diagonal. Y acá no cambió nada, acá sigue siendo 0. ¿ya? Entonces sigue siendo una matriz triangular y su determinante son el producto de los elementos diagonales. ¿ya? Por esto vale esta fórmula de acá. Que el polinomio característico de esta matriz, de la cual sé que es triangular y que tiene autovalores en la diagonal, se expresa como ese producto. Bueno, entonces, si sé esto, directamente sé que cuando le sustituyo B, nada más que sustituir en vez que X, B. Entonces, PB de B es igual a un producto de diferencias de matrices. ¿Ok? Y acá de nuevo hay la expresión de B.
y miramos de nuevo, defino mis espacios como antes, como en el ejemplo de matrices nilpotentes, defino el espacio VJ como el span de los vectores E1, EJ, ¿ya? De los vectores canónicos E1, EJ. Ahora, lo que digo acá, miramos la primera línea. La primera cosa que yo quiero demostrar es que lambda identidad menos B envía Vn en Vn menos 1. O sea, ¿qué pasa cuando hago lambda identidad menos B? ¿Ya? Simplemente acá sigue 0 abajo de la diagonal. Arriba de la diagonal, si hago lambda identidad menos B, la identidad no tiene nada acá, entonces acá simplemente todo cambia signo. Y en la diagonal me van a dar unos valores y lo único que me interesa en todo esto es que se anula el último, ¿ya? Si acá hago lambda identidad menos B, es como si acá tenía lambda n menos, lambda n menos, lambda n menos, lambda n menos. Esto es lambda n identidad menos B. Simplemente significa que pongo lambda n menos en todas las entradas y donde hay puntitos, bueno, hay otros puntitos con otro signo. Y la última entrada es 0, lambda n menos lambda n. Significa que toda esta línea es 0, ¿ya? Para lambda n la identidad, línea de ceros. Entonces, esta matriz, cualquier vector columna de esta matriz tiene la última componente 0. Significa que las coordenadas, no voy a escribir una fórmula para esto, pero escuchen lo que digo. Las coordenadas de cualquier imagen de un vector de la base canónica, ¿ya? Tiene coordenadas solo entre 1 y n-1 y tiene 0 la última coordenada. Significa que la imagen de cualquier vector de la base canónica es un vector de Vn-1. ¿Ya? Ahora voy a escribir una fórmula. Lambda i menos b aplicado a EJ tiene coordenada n nula. ¿Ya? Coordenada número n nula. Para todo j es igual a 1 entre 1 y n. ¿Ok? Y significa entonces que un vector con última coordenada nula, ¿qué es? Es la combinación de vectores que no son el último vector. ¿Ya? Entonces tiene solo componentes entre 1 y n-1. Entonces es un elemento del espacio Vn-1. ¿Ok? Entonces lambda i menos b, lambda ni menos b, envía Vn en Vn-1 porque anula la última línea de la matriz. Se anula la última línea de esta matriz. Ok. Bueno, de la misma forma, si ahora en vez que hacer lambda n-1, en vez que hacer lambda n, le hago lambda n-1 menos la identidad, bueno, en este caso, acá se anula el otro elemento, ¿ya? Acá si hago lambda n-1 identidad menos b, esto sale igual a acá ponerle lambda n-1 en todas las entradas y en particular en la penúltima línea tengo lambda n-1 menos lambda n-1 y se cancela. Se cancela. Acá. ¿Ya? Se cancela y me sale un 0 acá. Por lo cual, si miro solo estos vectores acá, entre la columna entre 1 y n-1, para estas columnas, sus últimas dos líneas serán llenas de 0, ¿ya? En la matriz lambda n-1 y menos b, ¿ya? Entonces, en este caso, no me interesa, olvido la última columna y miro solo cuáles son las imágenes de los primeros n vectores, de n-1 vectores de la base canónica, que sería cuál es la imagen de una base de Vn-1
Bueno, todos los elementos de esta base, su imagen a través de la matriz lambda n-1 i menos b, tiene últimas dos, la columna correspondiente a cualquier elemento de la base de esto, de Vn-1, tiene coordenadas que son dadas por la columna correspondiente de la matriz, que tiene elementos, los últimos dos coordenadas iguales a 0, ¿ya? Y entonces significa que la imagen de Vn-1 a través de esta segunda matriz de acá es inclusa en Vn-2, ¿ya? O sea, no tiene últimas dos coordenadas que aparecen en la expresión. Entonces, es la imagen de cualquier vector de la base de Vn-1, o sea, cualquier vector canónico entre 1 y el primero y el n-1ésimo, cualquier de estos, su imagen a través de mi matriz de acá es una combinación lineal de solo los primeros n-2 vectores de la base canónica, ¿ya? Y así siguiendo, ¿ya? Uno puede continuar este tipo de razonamiento para siempre y obtiene, en el final, obtengo este gráfico de acá, ¿ya? Es una generalización del gráfico que hemos ocupado para, perdón, es una generalización del gráfico que hemos ocupado para matrices nilpotentes, ¿ya? Solamente que acá, en cada paso, tengo otra matriz que se aplica, ¿ya? Entonces acá, la primera línea de acá me dice que lambda ni menos b me envía Vn en Vn-1, ¿ya? Entonces pongo una flechita, arriba de la flechita pongo lambda ni menos b, que sé que me envía Vn en Vn-1. Después el próximo pedazo, lambda n-1 i menos b, me envía Vn-1 en Vn-2, ¿ya? Entonces acá continúo, ¿ya? Acá pondría lambda n-2 b menos identidad, perdón, menos b. Esto me lo envía en el espacio que baja de un índice. Cada vez bajo de un índice y envío el espacio en un espacio más chico, ¿ya? Y así continúa y después de n pasos voy en 0, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasa cuando aplico todas estas composiciones de operadores? Estas composiciones de operadores me envía V, el espacio global, en 0, ¿ya? ¿Y cómo se escribe esta combinación de operadores? Acá escribo el primer operador, acá escribo el segundo, y así siguiendo todos los demás, ¿ya? Entonces, acá obtuve que, dado que la composición de todos estos me envía V en 0, significa que envía cualquier vector, esta composición envía cualquier vector en el vector 0, y entonces el operador es 0, ¿ya? Entonces que el producto de todas estas matrices, ¿ya? Que cuando uno hace composición de matrices, la escribo al contrario, ¿ya? Es como acá escribo la primera que aplico, la segunda, la tercera, ¿ya? Todas estas, el producto es 0, ¿ya? ¿Y qué se trata? ¿Por qué le escribo al contrario? Porque acá si esto intento aplicarlo al vector v, y esta a la derecha la aplico al vector v, entonces así aplico primero esto, después al resultado de la primera aplicación a un vector, esto me da un otro vector w. Si a este vector w le aplico la próxima matriz, escribirlo a la izquierda de la precedente, si no, no me describe lo que estoy haciendo, ¿ya? Entonces, la composición de matrices, si las flechitas van en una dirección, empiezo desde la flechita inicial hasta la siguiente y escribo la cosa en los operadores en orden desde la izquierda, desde la derecha hasta la izquierda, como en alfabeto árabe, no sé cómo decirlo. O sea, el orden de los operadores para escribir la composición son que el primer operador que aplico aparece más a la derecha, en vez que más a la izquierda como uno usualmente haría. ¿Ok? Eso es, y en práctica esto demuestra el teorema de Hamilton-Cayley para la matriz triangular B. ¿Ya? Cualquier matriz triangular satisface esto.
¿ya? B era la matriz triangular C a la menos 1 a C. Y sé que PBB es igual a 0. Bueno, si ahora le sustituyo el valor de B, puedo volver al caso inicial, ¿ya? El B era C a la menos 1 a C, así que cuando escribo PB de B es igual a 0, es lo mismo que escribir que esto es igual a 0. Y hemos visto justo antes de pasar a toda esta parte de acá, justo al comienzo, habíamos visto esta fórmula de acá, ¿ya? La fórmula, ponémosle una estrellita acá. ¿Ya? Vamos a poner una estrellita en otro color. Rojo más intenso, ¿ya? Y acá, aplicando esta cosa de color rojo más intenso, sé que el PB de B en práctica es C a la menos 1 PAA C. Y ahora sé que es igual a 0. ¿Ok? Y entonces si sé que C a la menos 1 por algo por C es igual a 0, prácticamente ahora lo que puedo hacer es que sé que C a la menos 1 algo C es igual a 0. Acá puedo multiplicar por C y acá puedo multiplicar por C a la menos 1. Hago lo mismo a la derecha de la igualdad. Esto es la identidad y esto es la identidad y se cancelan. Y acá tengo C a la menos 1 por 0 por C, que es igual a 0. Cualquier cosa multiplicado por la matriz 0 es 0. Entonces esta cosa que estaba en paréntesis también debe ser 0. ¿Ya? Es como, en otras palabras, puedo simplificar el C a la menos 1 y el C. ¿Ya? Y me da el resultado final, que es el teorema de Hamilton-Cayley para matrices cualquiera. ¿Ok? Entonces esto es digamos, el razonamiento para demostrar Hamilton-Cayley. Nos reducimos al caso triangular. Para el caso triangular, observamos en detalle lo que pasa con la factorización de los autovalores de mi matriz, con los autovalores de mi operador, y construyendo estas matrices nos dimos cuenta que vale la misma dinámica que valía para las matrices nilpotentes. O sea, teníamos una gráfica donde un gráfico donde cada espacio se envía en un espacio un poco más chico hasta llegar a 0 una vez que aplicamos todos los operadores que aparecían. Y por esto, esto traduce la expresión que polinomio característico de B aplicado a B es igual a 0. Y después, para pasar al caso general y no solo triangular, nos dimos cuenta que cambiar base al interior de un polinomio aplicado a una matriz incluye fórmulas fáciles que se pueden desarrollar fácilmente para poder cancelar el cambio de base y obtener de nuevo el anulamiento del polinomio sin cambio de base. ¿Ok? Y ahora vamos a introducir un par de conceptos que nos permiten, que parece natural introducir después de haber formulado este teorema de Hamilton-Cayley, ¿ya? Porque el teorema de Hamilton-Cayley es una relación entre polinomios y matrices, ¿ya? Me dice que hay un polinomio PA de X que satisface que cuando le sustituyo A adentro, se anula. Se anula en A. ¿Ya? Puedo decir así, que el polinomio PA de X se anula en A. Ya voy a borrar esto. Y entonces, pregunta natural, ¿cuál es el polinomio más sencillo, ¿ya? Que se anula en un dado operador, ¿ya? Porque quizás este de acá, el polinomio característico, no es el más sencillo. Y entonces, por definición, lo llamamos polinomio mínimo, este polinomio más sencillo. Entonces, la definición es la siguiente. Si tengo un operador lineal, F, entre un espacio vectorial y sí mismo,
el polinomio mínimo de f es el polinomio de esta forma. Lo importante es que acá tiene coeficiente 1, coeficiente principal igual a 1. Ya no es cualquiera este coeficiente principal. Es el polinomio de esta forma con grado kappa lo más bajo posible y que satisface al mismo tiempo que PF min aplicado a F es el operador nulo. ¿Ok? Como que lo que se traduce en como lo que sería la respuesta a esta pregunta. Es el polinomio más sencillo, o sea, el de grado más bajo y con coeficiente principal 1, que satisface la propiedad de anularse cuando lo aplico al operador f. Eso es el polinomio mínimo. Y si uno sabe un poco de teoría de ideales, los ideales, como que todos los polinomios que se anulan, hay este facto que no es parte exactamente del curso, ¿no? Pero los polinomios que se anulan en F forman un ideal de polinomios. ¿Ya? Un ideal es como un espacio donde si multiplico elementos entre sí que apartienen al ideal, me da un otro elemento del ideal, y que si multiplico un elemento del ideal de polinomios por un polinomio cualquiera, sigue siendo un elemento del ideal de polinomios. ¿Ya? Eso es como definiciones de ideales de polinomios, etcétera. Y para ideales de polinomios se sabe siempre que hay un polinomio más chico. En este caso hay un polinomio lo más chico posible que genera todo el ideal. ¿Ya? Es un ideal principal, o sea que para cualquier ideal de polinomios, este ideal tiene un polinomio que exactamente los múltiplos de este polinomio forman el ideal, exactamente. ¿Ya? Entonces, con esto, que es parte de la teoría de ideales, que no vamos a, quizás olvídenlo, no sé, pero el resultado es lo siguiente, es que cualquier polinomio que se anule en mi operador es un múltiplo del polinomio mínimo. En particular, el polinomio característico, que sabemos por el teorema de Hamilton-Cayley que se anula en la matriz A, es un múltiplo del polinomio mínimo de A. Pero eso es un facto solo por su curiosidad, no es, es útil saberlo, digamos, que es el polinomio mínimo es un submúltiplo del polinomio característico. Y acá podemos ver unos ejemplos de cómo funciona la cosa. Vamos con una primera matriz. ¿Ya? Es igual a 2 veces la identidad. A es 2 veces la identidad. El polinomio característico es fácil. Hago 2 menos x. Pongo 2 menos x en la diagonal y hago el producto de los elementos de la diagonal para obtener el determinante. Y me da polinomio característico 2 menos x a la 3. Por otro lado, vale que si A es 2 veces la identidad, A menos 2 veces la identidad es igual a 0. ¿Ya? Entonces, esto sería el polinomio que podría escribir como x menos 2i. ¿Ya? Quizás escribémoslo con un otro signo. ¿Ya? 2i menos a es igual a 0. Esto es lo mismo que tomar un polinomio y calcularlo con variable igual a. O sea, el polinomio 2 menos x. ¿Ya? Si tomo el polinomio 2 menos x, sustituyo a en vez que x, me da 2i menos a, y sé que esto se anula. ¿Ya? Entonces, este polinomio de acá, cuando pongo en vez que x a, esto se anula. ¿Ya? Y esto es el polinomio mínimo. Porque no hay un polinomio de grado 0, el polinomio mínimo sería x menos 2, coeficiente igual a 1. ¿Ya? No hay un polinomio de grado 0 que se anule en mi matriz. Entonces, esto es el polinomio de grado más chico.
Porque la matriz misma no es cero. No hay un polinomio no es que A es igual a cero o un múltiplo de A es igual a cero. No, porque es la matriz es no nula. ¿Ya? Entonces esto es el polinomio mínimo. En este otro caso, segundo caso, de nuevo para calcular el polinomio característico es suficiente mirar los elementos diagonales, por lo que hemos visto que una matriz triangular tiene elementos diagonales iguales a sus autovalores repetidos. Entonces, de nuevo tiene el mismo polinomio característico que antes, pero ahora si hago, si intento obtener el polinomio mínimo, voy a mirar factores del polinomio característico. Entonces podría intentar con 2 menos x, o sea, cambiándolo para que tenga coeficiente 1. Le cambio signo, x menos 2 o x menos 2 al cuadrado, o podría ser x menos 2 a la 3. Estos son los posibles candidatos para el polinomio mínimo de B. ¿Ya? Son estos tres a causa de este facto, porque sé que el polinomio mínimo es un factor del polinomio característico. O sea, tiene solo tres posibilidades. Pero me doy cuenta que B menos 2, identidad, B menos 2 veces la identidad, es la matriz que tiene ceros en la diagonal, sí, pero acá tiene unos, ¿ya? Es distinto de cero. Y esta es una matriz nilpotente, ya la hemos visto. Esta, que si podría llamarla B gorro, esta matriz B menos 2i, B gorro, una de las matrices del ejemplo de la clase precedente. Si tomo el tercer vector canónico, B gorro lo envía en el segundo vector canónico, aplico B gorro de nuevo, envía el segundo vector canónico en el primer vector canónico, y finalmente acá no me acaba el espacio, lo pongo en vertical, me falta espacio, aplicando solo 3 veces. En la primera vez que se anula el vector, se anula todo, es aplicando B gorro a la 3, ¿ya? Y entonces sigue que B gorro al cuadrado, que sería este segundo polinomio candidato aplicado en B, sería B menos 2i al cuadrado. Esto también es distinto de 0, porque si aplico 2 veces el B gorro, lo aplico, por ejemplo, a un vector E3, esto no me se anula. El B gorro al cuadrado lo envía en E1. ¿Ya? Y solo aplicando 3 veces el B gorro me da que la cosa se anula. ¿Ya? Y entonces por esto, este tipo de discusión por casos, aplicando este facto, puedo obtener que el polinomio mínimo en este caso es igual al polinomio característico. ¿Ok? Entonces, hay casos que el polinomio mínimo tiene grado más chico que el polinomio característico y otros casos que es igual al polinomio característico. Entonces, hay como, digamos que hay algo de misterioso acá. ¿Cuándo pasa una cosa y cuándo pasa la otra? ¿Cómo puedo saber más sobre el polinomio mínimo? ¿Ya? Ok. Me parece que sería el momento de terminar la clase. Porque, bueno, esto es el tiempo que tenemos, ¿ya? Entonces, acá hay el exit ticket. Encontrar el polinomio mínimo de esta matriz, ¿ya? Entonces, se trata en el exit ticket de imitar lo que acabamos de haber visto, algunas maneras de discutir, de ver cómo basado ocupar el facto, página 2, ¿ya? El facto que está a página 2, y imitar ejemplo a página 2.
¿Okay? Esto es un poco cómo funciona el exit ticket. ¿Ya? Y este exit ticket es para el lunes a las 11:30. ¿Ya? Porque la clase del viernes será facultativa, es lo más probable. ¿Okay? Ya, entonces, acá prácticamente para demostrar esto, el exit ticket, uno debe ver cuál es el polinomio característico y considerar los posibles candidatos, como en el ejemplo de la página 2. Debería salirle bastante directo, pero es una manera de ejercitarse para verificar que entienden los pasos. Ok. Bueno, acá voy a terminar y si hay preguntas me quedo